responsables de valles. Ok, tenemos esto, ¿verdad? Esta semana toca polígonos regulares. La semana pasada vimos polígonos irregulares. La diferencia es que en los polígonos regulares son figuras regulares, ¿verdad? Aquí se ve como este es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un heptágono. Es regular porque de todos los lados miden lo mismo, ¿verdad? O sea, no es una figura extraña. Aquí hice un pequeño resumen de las partes del polígono, cómo se dicen, cómo se llaman cuando, o sea, según el número de lados, las ecuaciones necesarias para los ejercicios que vienen, ¿verdad? Entonces, este es el polígono. Vértice. ¿Qué es un vértice? Un vértice es una esquina, ¿verdad? Una esquina como esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí. La diagonal es una línea que atraviesa de vértice a vértice, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está dibujada una, aquí va dibujada otra, ¿ok? Aquí va dibujada otra, aquí va dibujada otra, ¿ok? Y algo importante es que un vértice no puede ir, o sea, una diagonal no puede ir a vértices consecutivos. ¿Por qué? Porque eso es prácticamente un lado, ¿verdad? Entonces, no puede ir a vértices seguidos, simplemente tiene que ser así. Hola, ¿me escucha, Karina? Hola, hola, hola. Necesito saber porque, no sé, siento que el audio me está fallando. Karina, dígame sí o no, para saber si me escucho, es que no sé. Escucha. Ok, está bien. Ok, ya estaba explicándole a un compañero de que se fue ahorita, entró y se fue. Entonces, para terminar de explicarle a usted, esta semana vamos a ver polígonos regulares, ¿verdad? Estaba explicándole al compañero que fue las partes del polígono. Vemos que cada esquina es un vértice. Eh, las diagonales son líneas que van de vértice a vértice, no pueden ir aquí, ¿verdad? Solamente a vértices, o sea, a vértices que no van seguidos, por decirlo así. El centro, ya es bien conocido el centro de un polígono, el radio es una línea que va del centro al vértice. Y la apotema es una línea que va del centro a la mitad de un lado, ¿verdad? Aquí se ve. Esa es la diferencia. El radio es del centro a vértice, la apotema es del centro a la mitad de una línea, de un lado. Y el lado es este. ¿Ok? Antes de continuar, ¿no tiene alguna duda con respecto a lo que vimos la semana pasada? Con lo de la semana pasada está todo claro. Ok, qué dicha, me alegro. Entonces, continuemos. Ok, ya aquí están las partes del polígono. Esta es una tablita que dice, o sea, que indica cómo se llaman los polígonos según su número de lados, ¿verdad? O sea, con las veces que he dado esta tutoría he visto que solo el polígono de 9 lados tiene dos nombres, eneágono y nonágono, ¿verdad? Ahí para que lo recuerde, porque hay algunos ejercicios en los que dicen un nonágono o le ponen un eneágono, entonces ahí para que sepa que ambos son de 9 lados. Aquí están las ecuaciones que se utilizan para obtener los ángulos internos, el número de diagonales, bueno, principalmente los ángulos, ¿verdad? Aquí hay una para obtener el ángulo central. El ángulo central es esta que está aquí, ¿verdad? Es el ángulo central y la fórmula es 360 entre n. Para el ángulo externo, que es este que viene acá, es la misma fórmula.
¿verdad? Entonces, de esa manera es fácil recordarla. Para el ángulo central y el ángulo externo, la fórmula es la misma. Y si usted no sé, en un ejercicio saca el ángulo central, y como son las mismas fórmulas, usted puede decir, ok, entonces este también es el ángulo externo, ¿verdad? Entonces, se salta los pasos para obtener el ángulo externo, porque ya se sabe que el ángulo central es el mismo. Para el ángulo interno, para el ángulo interno hay dos fórmulas. Está la fórmula que se utiliza para sacar la medida de un solo ángulo interno, que es esta de acá, y está la fórmula que se utiliza para sacar la suma de todos los ángulos internos, ¿sí? ¿Verdad? Todos estos ángulos internos sumados. Para eso se usa esta fórmula. Este símbolo de acá significa sumatoria, o sea, sumar, ¿verdad? Y esta es para sacar la medida de un solo ángulo interno. Nota, la suma de todos los ángulos externos de un polígono regular será de 360. Eso no importa, o sea, no nos interesa cuántos lados tenga el polígono, siempre y cuando sea regular. Y sí, exacto, siempre y cuando sea regular, ¿verdad? Si es regular, siempre va a tener 360 de ángulo en ángulos externos. Diagonales, hay dos fórmulas también. Esta de aquí se utiliza para sacar las diagonales a partir de un solo vértice, ¿verdad? Como por ejemplo acá. O sea, esta se usa para sacar solamente estas diagonales. Esta acá, esta acá, esta acá. Esta de acá, esta de abajo, se utiliza para sacar todas las diagonales de la figura, que serían estas que están marcadas en verde, ¿verdad? ¿Alguna duda? De momento no. Ok, continuemos. Claro. O sea, yo vi como que se había unido una tal Karina y Ah, sí, profe, es que eh, estoy en la compu y como es la de mi hermana, siempre que me meto sale como Karina, pero ya me puse bien el nombre. ok, entonces sigamos. Ejercicios. Ejercicio 1. Si en un polígono regular la medida de un ángulo central es 30 grados, determine cuántos lados tiene el polígono, cuál es su nombre de acuerdo a sus lados y cuál es la suma total de los ángulos internos. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que nos están dando. Nos están dando el ángulo central, ¿verdad? Ok, entonces, nosotros sabemos que el ángulo central está dado por esta ecuación, 360 entre n, ¿ok? Entonces, en las preguntas nos dicen, ¿cuántos lados tiene el polígono? Esta n de acá es el número de lados, ¿verdad? Es lo que uno, o sea, el número de lados. Entonces, ¿qué hacemos? Y simplemente despejar, ¿verdad? Si nosotros ya tenemos el ángulo central y ya sabemos cuál es la fórmula, simplemente sustituimos el valor del ángulo central, ¿verdad? Que son 30 grados, y ponemos la fórmula, ¿verdad? Entonces, simplemente pasamos este n que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y este 30 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces, n sería igual a esto. Y ya eso solo lo metemos en la cálculo. 360 entre 30, y eso da 12, ¿verdad? Vemos que la respuesta tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nos hubiera dado un 12, no sé, un 12,35, no tiene sentido que un polígono tenga 12,35 lados, ¿verdad? O si hubiera negativo, no tendría sentido que un polígono tuviera, no sé, menos 12,87 lados. Entonces, tiene que ser un número completo y positivo, ¿verdad? Para que tenga sentido. Entonces, ya tenemos eso. ¿Cuál es la siguiente pregunta? este, ¿cuál es el nombre de acuerdo a sus lados? Entonces, nos fijamos en la tabla, ¿verdad? Y vemos que es un dodecágono. Si tiene dos lados, es un dodecágono. Entonces, ya apuntamos aquí, ¿verdad? Dodecágono. ¿Y cuál es lo último? ¿Cuál es la suma total de sus ángulos internos? Ojo, esto, ¿verdad? Nos están diciendo cuál es la suma total de los ángulos internos.
¿verdad? Entonces ya nosotros sabemos qué fórmula usar, porque hay dos para los ángulos internos, el que mide solo un ángulo y el que hace toda la suma, o sea, el que tiene toda la suma de todos los ángulos internos. Entonces, el que vamos a usar es este, ¿verdad? Entonces, vamos a copiarlo. Vamos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ya nosotros tenemos n y solo queda sustituir 180 por n, que es 12 menos 2. Y eso lo metemos en la cálculo. 180 por 12 menos 2. 1800. ¿Ok? ¿Alguno va con ese ejercicio? No, ese estaba claro, la verdad. Eso, claro. Siguiente. Determine el ángulo interno, el ángulo central y el número de diagonales que posee un monógono. En este ya nos están diciendo, no nos dicen el número de lados, nos dicen el nombre porque ellos esperan que nosotros sepamos cuántos lados tiene ese monógono, ¿verdad? Entonces, según la tablita, sabemos que un monógono tiene 9 lados. Para estos ejercicios, lo único que nosotros ocupamos prácticamente para todo es simplemente el número de lados. Con el número de lados obtenemos todo, porque vemos que en las fórmulas de lo único que ocupamos es el n, ¿verdad? Y ya con eso sacamos todo. Entonces, tenemos 9 lados. Determina el ángulo interno. En este no nos están pidiendo suma, ¿verdad? Nos están pidiendo simplemente un ángulo interno. Entonces vamos a la fórmula y vemos que un ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. Entonces, ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. Ya tenemos n, entonces sustituimos 9 menos 2 entre 9. ¿Qué? 180, 9 menos 2 entre 9. 140 grados. ¿Ok? Ahora, el ángulo interno, el ángulo central, nosotros sabemos que el ángulo central es igual a 360 entre n. Entonces simplemente sustituimos 360 entre 9. 60 entre 9 es igual a 40 grados. Y el número de diagonales que posee un monógono. Ojo aquí, nos dice el número de diagonales que posee un monógono. O sea, nos está pidiendo todas las diagonales. Y para eso simplemente usamos esta fórmula que está acá, ¿verdad? Y la pegamos acá. Ya tenemos n, entonces simplemente sustituimos. Esto es igual a 9 por 9 menos 3 entre 2. 9 por 9 menos 3 entre 2. 27 diagonales. ¿Okay? Como veo que usted todo le está quedando claro, entonces si en algún momento tiene alguna duda, me detiene, ¿verdad? Entonces yo voy a continuar. Si tienen una duda, me dicen. ¿Está bien, profe? ¿Okay? Entonces vamos con esta tablita acá. Pentágono. Eh, di, Pentágono son 5 lados, ¿verdad? Ángulo central es 360 entre n. 360 entre 5 es 72. Como sabemos que el ángulo central es igual al ángulo externo, simplemente ponemos 72 acá, ¿verdad? Porque es lo mismo. El ángulo interno, ahí nos están pidiendo solo un ángulo interno. Entonces tenemos la fórmula de ángulo interno, 180 por n menos 2 entre n. 180 por n menos 2 entre n. Y tenemos que n es igual a 5, simplemente sustituimos. Ok, 180 por 5 menos 2 entre 5, eso es igual a 108 grados. Aquí ya nos piden la sumatoria, ¿verdad? De todos los ángulos internos, que es igual a 180 por n menos 2. 180 por n menos 2, que esto es igual a 180 por 5 menos 2, que esto es igual a 180 por 5 menos 2, es igual a 540 grados. Ahora, diagonales,
esta P quiere decir que es un punto, un puntito, ¿verdad? Un vértice. Entonces, la diagonal es igual a B, o sea, B es igual a N menos 3. Entonces, 5 menos 3 es igual a 2. Entonces, diagonal. Y las diagonales totales es igual a N por N menos 3 entre 2. N por N menos 3 entre 2. Sustituimos eso una vez. 5 por 5 menos 3 entre 2 es igual a 5. 5 diagonales totales. Ok, entonces aquí hay unos ejercicios parecidos. En estos ya nos están dando la medida de lado. Nos dan el número de lados. Aquí nos piden el ángulo central, nos piden el ángulo interno, nos piden el ángulo externo, la sumatoria de los ángulos internos. Esto no sé qué es, yo supongo que es la diagonal de un vértice y esto es la diagonal total. Ok. La verdad, en este ejercicio no tengo idea para qué me están dando el lado porque no lo ocupo, ¿verdad? Para todos estos resultados simplemente ocupo el número de lados. Pues, este, ángulo central, 360 entre 9, ¿verdad? 360 entre n, es 360 entre 9 da 40 grados. Ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n, ajá. Ok. Vamos a ir sustituyendo una vez, ¿verdad? Ya que no sabemos las fórmulas. Si quiere usted toma una foto a esta fórmula para que vaya viendo. De hecho, ya les había tomado fotos, la que me faltó fue la de diagonales. Ok, y tome foto de Ahí está, ya, gracias. digamos. Entonces, ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. 180 por 9 menos 2 entre 9. Esto es igual a 140 grados. Sabemos que el ángulo central y el ángulo externo es el mismo, entonces ponemos el mismo resultado, ¿verdad? La sumatoria del ángulo interno es 180 por n menos 2. 180 por 1260 grados. Diagonal de un punto es simplemente el número de lados menos 3, entonces ponemos que 6. Y las diagonales totales son igual a 9 por 9 menos 3 entre 2, cada 27. Está. En este nos están dando el perímetro, ¿verdad? Y nos están dando simplemente el ángulo central. ¿Ok? ¿Qué hacemos en este caso? Para saber el número de lados, ya tenemos el perímetro, ¿verdad? Para poder saber de lo que mide un lado, ocupamos el número de lados, ¿verdad? Para poder dividir esto entre n, para tener la medida de cada lado. Y para tener el número de lados, ocupamos despejar el ángulo central, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces tenemos que, o sea, ángulo central es igual a 30 grados, es igual a la fórmula, ¿verdad? Entre n. Entonces simplemente pasamos a multiplicar, si multiplicar y esta divide, ¿verdad? Entonces queda 360 entre 30. 12 lados. Un dodecágono, creo que se llamaba. Sí, un dodecágono. Aquí 12. Para obtener la medida de los lados, simplemente dividimos el perímetro entre el número de lados, ¿verdad? Tenemos que el perímetro es 36 y lo dividimos entre 12. Tenemos que cada lado mide 3 centímetros, ¿verdad?
Este lado voy a poner aquí, ok. El ángulo externo, sabemos que el central y el externo son lo mismo, entonces ponemos aquí 30 grados. Y el ángulo interno, que por eso estarme volviendo cada rato a ver la fórmula, ok. 180 por n menos 2 entre n. 180 por 12 menos 2 entre 2. 150 grados. La sumatoria es 180 por n menos 2, nada más. 180 por n menos 2. 180 por 12 menos 2 es igual a 1800. Ok. Vemos que ya tenemos casi todo. Simplemente la diagonal de un vértice es n menos 3. Entonces esto da 9. Y la diagonal total es n por n menos 3 entre 2. 12 por 12 menos 3 entre 2. Esto tiene 54 diagonales. Ahora vamos con el último de este tipo, que son así como cuadritos. Entonces estamos viendo que el único dato que nos dan es las diagonales, ¿verdad? Entonces con un dato está como difícil la cosa, pero ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Nosotros conocemos la fórmula de las diagonales totales, que es esta. Entonces la vamos a apuntar. Tenemos acá. Ok. Como ya tenemos las diagonales totales y tenemos la fórmula, simplemente despejamos, ¿verdad? Tenemos 14 diagonales. Tenemos aquí un n menos 3 entre 2. Ok. Ok, este está vacilón porque esta es queda como una ecuación cuadrática. Entonces, pasamos este 2 a multiplicar el 14. 14 por 2 me queda igual a 28. 28 es igual a n por n menos 3. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos esto, ¿verdad? Hacemos distribución. Este por este y este por este. Entonces, tenemos que 28 es igual a n al cuadrado menos 3n. Igualamos a 0 la ecuación, ¿verdad? Entonces tenemos n menos 3n y pasamos a restar menos 28. Es igual a 0. ¿Ok? ¿Todo se entiende hasta acá? Sí, bueno, está un toque complicado, pero ahí. Sí, Ahí está. esta no es complicada, o sea, simplemente es crear una ecuación cuadrática. Usted sabe que las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, ¿verdad? Sí, Entonces, aquí tenemos el 14, aquí tenemos el 2, ¿verdad? Lo pasamos a multiplicar acá. Multiplicamos esto y queda aquí una cuadrática y simplemente igualamos a 0 y ya. Ahí ya nos queda la cuadrática y eso simplemente lo metemos a la cálculo, ¿verdad? Modo 5,3. Entonces ponemos 1 menos 3 menos 28. Eso nos va a dar dos soluciones. Nos va a dar n igual a 7 y n igual a menos 4. ¿Esto qué, esto qué nos quiere decir? Nosotros sabemos que nuestra variable n es igual al número de lados, ¿verdad? O sea, nuestra n es el número de lados. ¿Y qué era lo que yo había explicado anteriormente? Que el número de lados nunca puede ser negativo, ¿verdad? No tendría sentido decir que una figura tiene menos 4 lados. Entonces, ¿cuál es la solución correcta? Esta. Entonces, ya sabemos que la figura tiene 7 lados. Es un heptágono, ¿verdad? Ya tenemos esto. Ahora, algo importante. Nos están pidiendo la medida del lado. Nos están pidiendo la medida del lado y nos están pidiendo el perímetro. Sin ninguna de las dos no puedo obtener ninguna, ¿verdad? O sea, podría conocer el número de lados, pero si no tengo ni el perímetro y ni la medida de cada lado, es imposible que pueda determinar esos valores. Entonces, ¿qué hago yo? Me puedo inventar cualquier valor, ¿verdad? Yo puedo decir que el lado
el lado de un octágono mide 5, ¿verdad? Porque, o sea, usted puede ponerle el lado que quiera a un octágono, sigue siendo un octágono, eso no cambia nada. Y con base en eso, o sea, a la medida que usted le puso al lado que se inventó, puede sacar el perímetro. Entonces, digamos que L vale 5, vale 5. El perímetro es este, sí, L por N, ¿verdad? O sea, la medida del lado por el número de lados. Entonces, es 5 por 7, digamos que mide, o sea, que el perímetro es 35. ¿Ok? Ya estamos con eso. Ahora, el ángulo central. El ángulo central fácil, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que es 360 entre N. Entonces, es 360 entre 7, que nos da 51,42 grados. Lo notamos aquí, 51,42 grados. Y sabemos que el ángulo central es igual al externo, entonces ponemos 51,42 grados aquí también. Ese 42, a ponerlo aquí abajo para que se quepa. 1,42 grados, 42 grados. Ok, ahí está. Este, diagonales de un vértice, simplemente restamos 3 a 7 y eso nos da 4. Ahora, diagonales internos, la medida del ángulo interno, creo que era 180 por n menos 2 entre n. 180, ajá. Pues metemos eso de una vez en la calma. 180 por 7 menos 2 entre 7, que es igual a 128,57 grados. Y ahora la sumatoria de los ángulos internos, ¿verdad? Que es 180 por menos 2. 180 por 7 menos 2. 900 grados. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, está todo bien. Ahí cualquier cosa, si le quedó duda con esta parte de la cuadrática, no sé, puedo volver a explicar. Sí, está bien si la volvería a explicar por... Ok. Inicialmente, en este ejercicio no nos dieron nada, ¿verdad? Simplemente nos dieron las diagonales totales. Entonces, ¿qué hicimos? Ya tenemos las diagonales totales, nosotros conocemos la fórmula y igualamos para obtener el número de lados. Que nosotros sabemos que con el número de lados nosotros podemos obtener todos los valores que nos pidan. Entonces, para despejar este n, nosotros vemos que es imposible despejarlo de una manera convencional, ¿verdad? Voy a intentar despejarlo simplemente dejándolo solito, ¿verdad? Paso a dividir y me queda n menos 3, ¿verdad? Si paso a restar, entre n menos n es igual a los 3. Vemos que es como medio imposible despejar eso, ¿verdad? O sea, está difícil despejar esa n. Entonces, ¿qué hacemos? Si multiplicamos esto, esto nos queda una cuadrática, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto más t es igual a 0 nos va a dar dos soluciones, ¿verdad? X1 y X2. ¿Ok? Esas dos soluciones es el valor que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Es el valor que nosotros estamos buscando. Entonces nosotros desarrollamos esa ecuación cuadrática y nos queda de esta forma, ¿verdad? Para obtener las soluciones tenemos que igualar a 0. Entonces pasamos este 28 a restar, nos queda igual a 0. Entonces ya no tenemos que hacer nada más complicado, simplemente lo metemos a la cálculo nos da los valores ella solita. Entonces lo metemos al cálculo, modo 5.3, ¿verdad? Voy a pasar aquí. ¿Ok? Entonces usted lo mete en la cálculo y le da dos soluciones. Esas soluciones son los valores que usted está buscando.
Y usted tiene que escoger uno de los dos, ¿verdad? Porque no puede tener o sea, no puede tener dos lados diferentes. Usted agarra la que tiene más sentido. Obviamente la que tiene más sentido es n igual a 7, ¿verdad? La de n igual a menos 4, no. Entonces, al final, este es su número de lados. Y usted puede verlo, ¿verdad? Si usted sustituye en las diagonales totales, si usted sustituye ese 7, le va a dar 14. Vamos a hacerlo para que lo vea. 14, bueno, no. Diagonales totales es igual a 7 por 7 menos 3 entre 2. Sí, a ver. Vamos a ver. 7 por 7 menos 3 entre 2. Y esto a 14, si usted o sea, usted lo puede meter ahí en la cálculo para que vea que no estoy mintiendo. Entonces, en conclusión, 7 es igual a nuestro número de lados. También podríamos meterle un menos 4, ¿verdad? ¿Qué pasa si metemos el menos 4 que nos dio acá? Si lo metemos menos 4, entonces ponemos menos 4, menos 3 entre 2. Nos da 14 igualmente. Pero a nosotros no nos sirve tener una figura con menos 4 lados, porque eso no tiene sentido. Entonces nosotros escogemos el 7, ¿verdad? ¿Más claro? Sí, ahora quedó mucho mejor, la verdad. Gracias. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Estos, ok. Aquí nos están dando una figura, nos están dando la apotema y no sale en el enunciado, ¿verdad? Pero lo más seguro es que nos están preguntando cuánto mide el radio, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto es el radio, va del centro a un vértice. Entonces ese es el radio. ¿Cómo hacemos eso? Vemos que esta figura es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y sabiendo eso, nosotros conocemos Pitágoras. Pitágoras se utiliza para los triángulos rectángulos para obtener sus catetos o sus hipotenusas. En este caso, nosotros ocupamos este valor de acá, la hipotenusa. Entonces, pongámosle, no sé, pongámosle el nombre radio. Ajá, a poner aquí, vamos a poner aquí lo que ocupamos obtener. A poner aquí el nombre a esto y vamos a poner aquí, no sé. Ok, vemos que tenemos esto, tenemos el radio y nos hace falta este lado de acá, ¿verdad? Pero aquí ya nos están dando la medida del lado completo. O sea que esto completo de acá, este lado mide 14 centímetros. Pero para este ejercicio nosotros solo ocupamos la mitad. Entonces ese pedacillo de allá mide 7, ¿verdad? Entonces ya tenemos cateto y nos falta obtener la hipotenusa. Entonces según Pitágoras, hipotenusa, pongámosle R una vez. Hipotenusa es raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y eso lo metemos a la calca y ya nos da 16.9 al cuadrado más 7 al cuadrado. Eso nos da 18,29 centímetros, ¿verdad? Aquí está la unidad de medida, centímetros. ¿Ok? ¿Alguno con ese ejercicio? No, no, está bien. Vamos con el siguiente. El siguiente es parecido. Nos dan la apotema, nos dan el lado y nos piden el radio. ¿Ok? El radio lo están poniendo aquí como para confundirnos, ¿verdad? Porque si lo ponen acá, nosotros nunca vamos a poder ver el triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esto mide exactamente lo mismo que mide esto, simplemente que está puesto en otra parte. O sea, todos los radios de un polígono miden lo mismo. Entonces, simplemente pasamos, o sea, si calculamos esta, ya estaremos calculando esta, ¿verdad? Entonces, hacemos una línea acá para guiarnos. Ya nos dieron la apotema, ya nos dieron el lado, nosotros sabemos que esto es un lado completo, pero solo ocupamos la mitad, entonces dividimos 7.2 entre 2, que eso nos da 3.6. Ya tenemos el cateto 1, ya tenemos el cateto 2.
nos falta obtener el radio. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, raíz de 8,297 al cuadrado más 3,6 al cuadrado. Y eso nos falta aquí. 8,297 al cuadrado más 3,6 al cuadrado. Eso me da 9,04 centímetros, la media del radio. ¿Ok? Entonces, vamos con el... Ok, aquí hay bastantes de ese tipo. Un momento, creo que me faltó poner algo acá. Ok, hay una formulita que se me olvidó agregar, que es para obtener el área del polígono, ¿verdad? Entonces voy a ponerla acá. Área es igual a perímetro por apotema entre 2. Entonces, apúntese esa ahí, formulita, ¿verdad? Porque ahorita la vamos a ocupar. Listo. Ok. Más bien, discúlpenme por no ver que faltaba eso. Entonces, sigamos. En este caso, ya nos están dando el radio y ahora nos están preguntando cuánto mide el lado de este polígono. Que es el mismo procedimiento. Tenemos un cateto y tenemos una hipotenusa. Entonces, digamos que este es el cateto, este de acá abajo es el cateto 2 y simplemente lo despejamos, ¿verdad? De Pitágoras es esto también, ¿verdad? Hipotenusa al cuadrado más cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y tenemos que despejar esta, que es esta, ¿verdad? Entonces simplemente pasamos el cateto 1 al restar y ya nos queda el cateto 2 solito. Y ahora metemos raíz para que ya nos quede el cateto 2 totalmente despejado. Entonces, con esto, con esta fórmula ya podemos obtener el cateto 2, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, metemos eso en la cálculo. Entonces, que la hipotenusa es igual a 8. Entonces, raíz de 8 al cuadrado menos 7,391 al cuadrado, que sería el cateto 1. Y eso me da 3,06. Hay que tener en cuenta que simplemente obtuvimos este pedacito de acá, ¿verdad? Pero nos están preguntando el lado. Entonces eso sería el lado completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Y multiplicamos esto por 2. Y eso da, la media del lado, da 6,12 centímetros. ¿Alguna duda? No. Entonces, digamos, aquí ya estamos viendo que ya vamos a utilizar esa fórmula que puse ahí arribita. Nos piden el perímetro y el área. Y de hecho la fórmula, ¿verdad? La fórmula es esta. Perímetro por apotema entre 2. Esto está fácil, ¿verdad? Porque aquí yo supongo que esto es un 5,3. No lo veo muy bien, pero un 5,3. Este es 5 y este mide 2. Entonces, ¿qué hacemos? Para obtener perímetro, simplemente multiplicamos la media de lado con el número de lados, ¿verdad? Entonces, 5,3 por 5, que es un pentágono, 26,5. Y además de eso nos están dando la apotema, ¿verdad? Que eso yo supongo que es un 3,5, no lo veo muy bien, pero es un 3,5. Ya tenemos todo lo que necesitamos para obtener el área, ¿verdad? Tenemos el perímetro y tenemos la apotema, entonces simplemente sustituir. Metemos eso en la cálculo. Perímetro 26,5 por apotema 3,5 entre 2 y eso nos da 46,375 centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados, ¿verdad? Porque es área. Entonces, el siguiente es parecido, ¿verdad? Ya nos dan el lado, nos dan la apotema y nos dan una figura, pero con una cantidad de lados diferentes. Vemos que eso es un hexágono. Entonces, para el perímetro multiplicamos 5 por 6. Sería 30.
y ya tenemos apotema, ya tenemos perímetro, lo metemos al cálculo, ¿verdad? Entonces tendríamos 30 por 5 entre 2. Área es igual a 75 centímetros cuadrados. El perímetro es simplemente centímetros. Ahora el último. Es parecido, ¿verdad? De hecho es igual que el primero. El lado, ¿verdad? Tiene 2 y es un pentágono. Entonces 2 por 5 igual a 10. 10 centímetros y sustituimos en la ecuación del área, ¿verdad? 10 por 3 entre 2. ¿Alguna duda con estos ejercicios? No, no están claros. Ok, todo claro, ok. Y estos son iguales. Podríamos saltárnoslo porque es lo mismo, ¿verdad? Simplemente con una cantidad de dados diferentes. Usted me dice. Saltémoslo entonces. Sí. Sí, o sea, este es casi que un círculo por el número de lados que tiene. Pero sí, básicamente todos son iguales, ¿verdad? Nos dan la figura. Y con solo ver la figura, nosotros ya sabemos cuántos lados tiene. Entonces el perímetro es la medida del lado por el número de lados, ya tenemos el perímetro. Y para obtener el área ocupamos un apotema. Vemos que todos los ejercicios, o sea, sí, en todos nos da la apotema. Entonces, simplemente sustituimos el perímetro que tuvimos por la apotema que nos están dando entre dos y ya tenemos el área, ¿verdad? Estos ejercicios son muy repetitivos, están sencillos. Ok. A ver cuánto nos falta. Ok, vamos a ver. La medida del ángulo central de un pentadecágono es un pentadecágono de una figura con 15 lados, ¿verdad? Entonces tenemos que n es igual a 15. El ángulo central es igual a c es igual a 360 entre n. Simplemente sustituimos, ¿verdad? 360 entre 15. La medida del ángulo central de un pentadecágono regular es 24 grados. La medida de un ángulo interno de un dodecágono regular, n es igual a 12. El ángulo interno, ya yo creo que hasta me aprendí la fórmula de memoria. Yo creo que era 180 por n menos 2 entre n. Eso para el ángulo interno. Entonces, solo sustituimos 180 por 12 menos 2 entre 2. Entre 12. A ver, 150 grados. Lo ponemos acá. La suma de las medidas de los ángulos internos de un dodecágono es, digo, un decágono. Un decágono es de 10 lados. Aquí ya nos están cambiando la fórmula, ¿verdad? Sí, nos están pidiendo la suma de los ángulos internos. Sí, la suma de los ángulos internos era el símbolo de sumatoria, ¿verdad? Que nos indica que suma 180 por n menos 2, si no estoy mal. Entonces, nos están diciendo que es un decágono, que n es 10, entonces todos sustituimos. 10 menos 2. 180 por 10 menos 2 es igual a 1440. La medida de un ángulo externo de un eneágono regular. Vemos que aquí ya nos cambiaron la palabra, ¿verdad? Antes nos decían que era un nonágono, ahora nos están diciendo que es un eneágono, pero nosotros sabemos que es lo mismo, ¿verdad? Nonágono y eneágono, 9 lados. Entonces, ponemos n es igual a 9. La medida del ángulo externo, el ángulo externo es la misma fórmula del ángulo central, ¿verdad? 360 entre n. Ahora sustituimos el 9 y ya nos da 360 entre 9.
360 entre 9 es igual a 40 grados. La suma de los ángulos internos de un octágono es igual a 8 lados. La suma de los ángulos internos, aquí ya tenemos la ecuación, ¿verdad? Ya tenemos la fórmula de los ángulos internos, entonces decimos que 180 es igual a, o sea, la suma de los ángulos internos es igual a 180 por n, y es 8 en este caso, menos 2. Y eso nos da 1080. No, 1080 grados. La medida del ángulo central de un nonágono regular. Nonágono igual a 9. Son como trampas que le ponen a uno para que se confunda. Nonágono es igual a 9. El ángulo central de un nonágono. Yo creo que eso ya lo habíamos sacado. La medida de un ángulo externo, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, ya sabemos que la fórmula del ángulo externo es la misma que para el ángulo externo. Y por eso, entonces, los dos valores son los mismos. Y aquí nos están diciendo n-ágono, que es 9. Y aquí nos están diciendo nonágono, que es 9 también. Entonces, prácticamente resolvimos ambas, porque ya sacamos que es 40. Y ángulo externo y central son lo mismo, entonces 40. ¿Verdad? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, El nombre de un polígono regular de 12 lados corresponde a dodecágono. Y el nombre de un polígono regular de 20 lados es un icoságono, creo. Un icoságono, sí. Ok. Ahora, digamos, aquí nos ponen no me recuerdo cómo se llamaba este tipo de ejercicios, pero nos ponen esto. Nos dan la descripción de la parte del polígono y nosotros tenemos que saber cuál es y poner la letra. Entonces, el punto de unión de dos lados consecutivos, como decir, no sé, aquí viene un lado, aquí hay un punto de unión y aquí no. Eso es un vértice. Entonces ponemos vértice. Ponemos la B, ¿verdad? El vértice. Entonces tachamos. Segmento que une dos vértices no consecutivos. ¿Qué significa que no son consecutivos? Que son vértices que no van seguidos en la figura, ¿verdad? Entonces, si viniera aquí, acá, sí serían consecutivos porque este y este van seguidos. Pero si yo hago aquí esta línea, ya no son consecutivos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta descripción? Segmento que unos vértices no consecutivos, que es una diagonal. Entonces, buscamos dónde está la diagonal, es M, ¿verdad? Entonces ponemos M, tachamos. Figura cerrada en la cual todos sus lados son de igual medida y cada ángulo interno es congruente. Y nos está hablando de un polígono regular, ¿verdad? Entonces ponemos N, polígono regular, y tachamos. Ángulo que se forma por dos vértices no consecutivos. Otra vez, tenemos el mismo dibujito. Que son dos vértices no consecutivos, este y este, ¿verdad? Estos dos, o sea, no van seguidos. Y un ángulo que se forma entre ellos, y sería este, ¿verdad? Este que va en medio. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta descripción? Ángulo que se forma por dos vértices no consecutivos, y de un ángulo interno, ¿verdad? Ángulo interno, P. Entonces, ahí tachamos, ángulo interno. Ángulo que se forma con el centro, dos radios como rayos, ¿ok? Tal vez esa descripción es un poco difícil de entender. De hecho, a mí, cuando yo hice esto por primera vez, me costó un toque entender esa descripción, pero vamos a hacerlo acá. Digamos que esto es, no sé, la parte de abajo de un hexágono, ¿verdad? Em, Aquí está el centro y tenemos esto acá y esto acá. Esos dos radios. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo la descripción? Ángulo que se forma con el centro y dos radios como rayos. Con el centro, ¿verdad? El centro. ¿Y qué significa rayos?
sí, como decir las líneas que, que cierran el ángulo, ¿verdad? O sea, estos son los rayos, este es el ángulo. Entonces, ¿de qué nos está hablando esa descripción? Del ángulo central. Ponemos H, ángulo central. Es cada uno de los segmentos que forman un polígono. Eh, un segmento es una línea, ¿verdad? Eso es un segmento. Entonces, ¿cuáles son los segmentos que forman un polígono? De el lado. Entonces ponemos F, el lado. Tachamos. Ángulo que se forma con un vértice del polígono y los rayos son un lado y la prolongación de otro de los lados del polígono. Esa es otra descripción difícil de comprender, pero con dibujitos todos entienden. Entonces hagámoslo. Digamos que aquí tengo, no sé, la parte de abajo de un polígono, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo? Los rayos son un lado, ¿verdad? Digamos que este es un rayo, que es este lado, ¿verdad? O sea, es un lado, el rayo. Y la prolongación de otro de los lados del polígono. Ok, aquí como que dije las cosas al revés. Este es un rayo, pero esta es la prolongación, ¿verdad? Porque se está estirando. Entonces es la prolongación de uno de los lados porque se estiró. Y nos están diciendo que otro rayo es un lado, ¿verdad? Sería este lado. Y que el ángulo está entre esos dos rayos. ¿Y eso qué nos indica? O sea, ¿a qué nos parece este dibujo? Se nos parece a un ángulo externo. Entonces ponemos X, ángulo externo. Tachamos. El segmento que une el centro del polígono con la mitad de un lado en forma perpendicular. El centro del polígono, ¿verdad? El centro del polígono con la mitad de un lado en forma perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Cuando dos líneas son así, ¿verdad? Eso es perpendicular. Y además de eso nos dice que va del centro a un lado de forma perpendicular. Este dibujo se nos parece a una apotema. Entonces buscamos la apotema, R, ¿verdad? Entonces, R y tachamos. A eso es una R. Okay. El segmento que une el centro del polígono con unos vértices. Y aquí se ve en este mismo dibujito, ¿verdad? El segmento que une el centro con unos vértices. Este es un vértice. Y eso lo conocemos como radio. Y el radio es A. Ahora, el punto central en el interior del polígono que equidista todos los lados, los vértices. Con solo que nos digan el punto central, ya nosotros sabemos que nos están hablando del centro, ¿verdad? Nos ponemos acá, en el centro. Determinamos esto. Ahora, esta parte es muy fácil. Simplemente nombrar cada parte del polígono, ¿verdad? Esto es vértice, esto es lado, esto es diagonal, esto es centro, esto es radio y esto es apotema. Con todo lo que hemos visto, no hay ninguna duda, todo claro. Sí, la verdad es todo muy claro. Ok. Entonces, ahora estos con los ángulos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el ángulo que está aquí en el centro, y ese es el central. El que está fuera de la figura es el externo. Y el que está dentro de la figura es el interno. Ahora, vamos con determinar el radio. Esto es parecido a los ejercicios que estamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Nos dan una figura, nos dan su apotema, nos dan su lado y nos ponen a determinar el radio. Ya nosotros sabemos que esto, o sea, para la forma en que se resuelve esto es al ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, el lado completo mide 10. Yo aquí puse que el único pedacito que ocupo
mide 5, ¿verdad? Que sería este pedacito acá. Entonces vamos a hacerlo rápido, ¿verdad? Y por medio de Pitágoras, R es raíz de 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso nos da de raíz de 89. Raíz de 89, que eso es aproximado a 9,43. Vamos a este ejercicio. Este es igual. Son muchos ejercicios parecidos, la verdad. Ahora que me doy cuenta, son muy repetitivos. Entonces, bueno, no es tan igual, ¿verdad? En este caso, nos hacen calcular la apotema, pero ya habíamos hecho un ejercicio o sea, parecido, ¿verdad? Lo único que había que hacer era despejar la apotema o el cateto, ¿verdad? Porque ya sabemos que eso es un triángulo rectángulo. Entonces sería como despejar el cateto 1. Entonces, digamos que R es la hipotenusa. R al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Despejamos cateto 1 y cateto 1 totalmente despejado es igual a raíz de R al cuadrado menos C2 al cuadrado. Entonces simplemente sustituimos 13 al cuadrado más, menos 12 al cuadrado, ¿verdad? Que es la mitad de esto, 12. Eso da 5. Y ya, ese sería el valor de la apotema. Ahora, el último ejercicio. Después de ver esto, hay un método que la profe me dijo, que me enseñó, que era para determinar el área de los polígonos irregulares, que la verdad está muy sencillo. Y después de esto se lo voy a mostrar rápidamente para que lo tenga ahí guardado. Si en alguna prueba le sale así como algún polígono irregular y usted tiene que determinar el área, lo haga muy fácil, ¿verdad? Entonces, después de esto, se lo enseño. Determine el ángulo interno, el ángulo central y el número de diagonales que poseen un ágono. Un ágono, sabemos que es 9, número de lado. El ángulo interno, bueno, calculemos primero el ángulo central, ¿verdad? Que ese es fácil. Central es 360 entre 9. Yo creo que esto ya lo he hecho muchas veces y hasta me sé el resultado, que es 40. El ángulo central, interno central, ok. El ángulo interno, ya me aprendí la fórmula, era 180 por n menos 2 entre n, ajá. 180 por 9 menos 2 entre 9, que era 140. 140, ok. Y ya tenemos el ángulo interno, el ángulo central. Aquí esto parece un externo, voy a ponerlo como no sé. Ahí está. Y el número de diagonales que posee un nonágono. Y el número de diagonales estado por el número de diagonales totales, ¿verdad? Vamos a revisar cuál era la fórmula. N por n menos 3 entre 2. Ok. N por n menos 3 entre 2. Esto sería igual a 9 por 9 menos 3 entre 2. Eso da el número total de diagonales que daría 27. Ok. Ya terminamos esta guía. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? No todo claro. La verdad está un poco fácil ese tema. Sí, está sencillo. Ok. Entonces voy a dejar de compartir y le voy a enseñar lo que la he hecho.
Ok, ahí está. Está viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Este es un método que, o sea, este es un polígono irregular, ¿verdad? Y si nos piden el área, este es un método para determinar el área. Entonces, sí, no le haga caso a este lado porque está malo. Voy a tacharlo. Este lado está malo. No le haga caso a este. Al que tiene que hacerle caso es a este de acá. Vea, así está la cosa. A usted le da un polígono irregular en un plano cartesiano, ¿verdad? Con este método, usted lo que tiene que hacer es hacer una tabla con los puntos de cada vértice, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, en esta figura, yo empecé desde el punto A, ¿verdad? Menos 1,3. Entonces aquí puse menos 1,3, luego el punto B 3,3, luego el punto C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, menos 2, luego el punto D, que sería menos 4, menos 4, y termina, o sea, el último punto es donde empezó, el punto A, menos 3,3. Usted, cuando hace esa tabla, luego tiene que trazar estas líneas que están acá, ¿verdad? En rojo, tiene que trazarlas aquí, ¿verdad? Esas líneas indican una multiplicación, o sea, que usted tiene que multiplicar este con este, luego este con este, luego este con este, luego este con este, y así también con los azules. ¿Ok? Ya tenemos esa tabla. ¿Qué sigue? Aplicar esta fórmula de acá, ¿verdad? Que sería el área es igual a 1/2 por la suma de todas las multiplicaciones de la línea azul, ¿verdad? Entonces, usted, digamos, usted pone en paréntesis y pone 3 por 3, ¿verdad? Aquí está. Luego 3 por 6, o sea, más 3 por 6, aquí está. Más, 2 por, o sea, menos más, entonces 2 por 4. Más, menos más, 4 por 1, 4, ¿verdad? Cierra paréntesis. Luego pone resta, o sea, pone negativo para restar. Y hace lo mismo con el lado rojo, ¿verdad? Menos, menos 1 por 3, menos 1, más 3 por menos 2, menos 6, más 6 por menos 4, aquí está, ¿verdad? 6 por menos 4, y menos 4 por 3, aquí está. Y eso le va a dar 42. Eso sería el área. También aquí lo apliqué en otra figura, ¿verdad? Que sería esta. Y dio 36. Y es más, para que vea que no le estoy mintiendo de este método, voy a abrir el PDF en el que yo había hecho eso para enseñárselo mejor. Ok. Ahí está viendo, ¿verdad? Ok. Vea que haciendo este método largo, o sea, yo aquí para resolverlo hice un método larguísimo, que la verdad da mucha pereza, ¿verdad? Y con ese método que le estoy enseñando, usted puede hacerlo, no sé, en menos de 10 minutos. Entonces, aquí con todo ese método largo que hice, todo, me dio 41,94. Y con el método este que le estoy enseñando, me dio 42, ¿verdad? O sea, es lo mismo, solamente que aquí me dio aproximado. Se puede redondear a 42, y aquí me dio 42. ¿Ve? Ahora, con la siguiente figura. Vea que la siguiente figura hice también el método largo ese que estoy enseñando, y duró un montón, y al final me dio 35,96. Ahora vea, en esta hice este método, o sea, pude resolver incluso los dos en una sola hoja y saqué el área de ambos. En una sola hoja lo resolví y este me dio 36. Y haciendo el método largo, acá me dio 36, ¿verdad? 36,96 que se redondea a 36. Me dio lo mismo. Entonces, de aquí estoy enseñando este método para que no se complique la vida, ¿verdad? Que esa es la idea, tratar de enseñarles lo mejor para que no se compliquen. ¿Qué le pareció? Está muy bueno porque simplifica mucho. Sí, ¿sí lo entendió? O, o- Sí, sí.
todo claro. Sí, todo claro. Ok, entonces, sí, es más, esta hojita de acá le dice de cómo hacer todo paso a paso, ¿verdad? Y usted ya puede hacerlo. Y sí, si no tiene ninguna duda ya, sí, aquí podríamos terminar. Sí, ya no tengo ninguna duda. Ok, qué dicha, me alegro. Está bien. Si tiene alguna duda sobre cualquier cosa que estén viendo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser lo que yo les enseñe, puede ser cualquier cosa que estén viendo. Me escribe, no sé, puede ser por privado o por el grupo. Y, y ahorita voy a subir este video y voy a subir todo el material, los PDFs y todo que utilicé, entonces para que pueda verlos después. Y también se puede decirle, puede decirle, no sé, a los compañeros que se unan, ¿verdad? Estaría bien. Sí, sí, está bien. Está bien. Por allá. Muchas gracias.